Amados hermanos, en el primer mensaje de esta serie, Un grano de trigo que muere, les expliqué cómo Jesús llegó a ser el grano de trigo que muere y cuántos frutos llegó a dar como resultado de ello. Asimismo, les dije que conforme al principio del mundo espiritual, que a la magnitud que muere a la carne, llega a vivir por el Espíritu, para nosotros también vivir por el Espíritu y dar el fruto del Espíritu, debemos morir a la carne sí o sí. Esta ley del mundo espiritual no se comprende con la fe carnal y no encaja a su propio argumento y pensamiento. Por el pensamiento carnal, la mayoría de la palabra de los 66 libros de la Biblia no acierta. La Biblia dice que vivirá al morir, mientras que las personas carnales, sea como sea, quieren vivir y no morir. La palabra que dice, servid si quieres ser servido, serás exaltado si te humillas, es totalmente opuesta a la teoría o pensamiento del mundo. Sin embargo, ciertamente la palabra de Dios es la verdad y es la ley de la respuesta y bendición, por lo que al obedecer conforme a la palabra, uno vive, recibe la bendición y es exaltado. Mas, cuando llega a descubrir la maldad y la falsedad del corazón al escuchar así la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios y el pensamiento y corazón de uno es distinto, cuando debe haber esa obra de transformación en la que uno escoge la palabra de Dios. Y así cuando comienza la lucha contra el pecado, cuando el pecado que hay en el corazón de uno y la verdad, la palabra que uno ha escuchado, lucha o pelea entre sí, a veces entonces uno escoge si llega a ser una persona de la verdad o no. Cuando empieza esta lucha podemos ver que existe a grandes rasgos dos tipos de personas. El primer tipo de personas van luchando con esperanza contra el pecado hasta derramar sangre. Se despojan de toda especie y forma de maldad y se van llenando de la verdad porque poseen fe. Es decir, son personas que obedecen. No insisten en su yo con alguna razón o pretexto, sino que cuando piense, hable y practique teniendo únicamente la palabra como barómetro, va transformándose rápidamente. En sus vidas también, mi vida es diferente a la palabra. Mi pensamiento, mi corazón, mi argumento es diferente a la palabra de Dios. Cuando eran nuevos creyentes también. De pronto cuando ya después de llevar mucho tiempo llevando su vida de fe en esta iglesia, de pronto ya no les pasará eso.
Y Abraham reconoció, sí, es mi culpa de no seguir la palabra de Dios, pero si realmente cree de corazón que el obedecer a la palabra es un gozo y bendición, ¿por qué tendría que tardarse o por qué tendría que costarle obedecer conforme a la palabra de Dios? De cabeza uno sabe, sí, mi corazón es diferente a la palabra de Dios, pero si realmente uno reconociera que está equivocado de corazón, obedecerá de inmediato. ¿Cuál es la diferencia? Uno de cabeza y mente dice, sí, Dios es la verdad absoluta. Es mi culpa que no obedece conforme a esa palabra completamente, pero de corazón, por ejemplo, cuando alguien le hace sufrir, pero porque esa persona es así, eso es el odio. Y uno tiene que desechar ese odio. Pero uno continuamente, como piensa, es que esa persona debería cambiar. Esa persona debería cambiar para yo tener paz. Pero esa persona hace así. Si yo lo amo y le sirvo, va a pensar que él está en lo correcto y así uno coloca pretextos. Uno no está obedeciendo. Ese es el segundo tipo de personas. Son personas que no logran resistir en la batalla espiritual en la que se lucha contra el pecado hasta derramar sangre y así renuncian a la verdad o la ignoran. Esta clase de personas no mueren a su yo, por lo que la palabra de Dios no encaja a su propio pensamiento y argumento. Y finalmente suelen abandonar también la verdad siguiendo su propio beneficio. Hay personas que abandonan completamente la verdad, la palabra. Y también algunos que pese a que no tropiezan por la palabra, chocan con personas, caen y se tropiezan. Es decir, la verdad, la palabra es la verdad. Y a uno le cuesta aplicar esa palabra con las personas. Uno sabe, sí, la palabra de Dios y la iglesia no están equivocadas, pero por ejemplo se tropiezan con las personas y eso tampoco es obedecer a la palabra de Dios. Si su yo hubiese muerto realmente, podría estar en paz con otros, pero al insistir en su yo, odia y culpa continuamente a otros. Por ello, aunque no hayan abandonado la iglesia, su vida está llena de queja y rencor y no logran dar fruto de respuesta y bendición. Espero que nuestros hermanos, cuando luchen contra el pecado, obedezcan conforme a la palabra, tal como el primer tipo de personas, y vayan luchando contra el pecado hasta derramar sangre, hasta desecharlo. Cuando su yo muera así cada día y solo se vayan llenando por la verdad, recibirá el amor y elogio de Dios. Y a través de las personas en las que su yo ha muerto, Dios recibe la gloria y hace cosechar muchos frutos. Por eso en el mensaje anterior les dije que el área en el que debemos morir primero es nuestro ego o yo. Tal como el grano de trigo debe morir por sí mismo para ser brindado como nutriente y así brotar y echar raíz, nosotros también a la magnitud en la que rompamos nuestro ego formado por la maldad y falsedad, podremos ser personas de espíritu. En esta prédica vamos a leer el pasaje de 1 Corintios 15, del 42 al 44 y examinar específicamente cómo romper el ego. Espero que a través de este mensaje entiendan la bendición espiritual de nacer más hermosa y dignamente al morir a nuestro ego o yo. Amados hermanos, tal como una nueva vida nace cuando el grano de trigo muere, si leemos 1 Corintios 15, del 42 al 44, está muy bien indicado cómo salimos o cómo podemos salir como personas de espíritu cuando nuestra carne muere. Dice así, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, en versión coreana, cuerpo carnal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, es decir, cuerpo carnal, y hay cuerpo espiritual. Primero, ¿a qué hará referencia la resurrección de los muertos? En una persona que ha aceptado al Señor y recibido el Espíritu Santo, el espíritu que había muerto por el pecado original de Adán llega a revivir. Adán, cuando pecó, su espíritu murió. Dios nos creó con espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu que tenía comunicación con Dios murió por el pecado de Adán. Este espíritu que había muerto
por el pecado debe revivir. Y cuando ustedes aceptan al Señor Jesucristo y cuando el Espíritu Santo llega a su interior, el Espíritu que estaba muerto, el Espíritu Santo lo revive. Desde ahí comienza la salvación. El espíritu y alma que ha revivido así no mueren, aun cuando el cuerpo muere. Así que no se dice que ha muerto, sino que duerme. Los animales cuando mueren, después de su ciclo, al no tener espíritu simplemente se extinguen. Y al tener alma, ellos actúan de manera instintiva. Los animales son así. Y al no tener espíritu, si su carne, si su cuerpo muere, se descomponen y desaparecen. Y su alma también desaparece, se extingue. Pero en el caso del ser humano, Dios ha dado el espíritu. Y el espíritu no muere. Entonces, al aceptar a Jesucristo, el espíritu revive, el espíritu que había muerto revive. Entonces de pronto se preguntan todas las personas que no han aceptado a Jesucristo, que tienen el espíritu en estado muerto. Entonces si ellos mueren, su espíritu se extingue. No, no es así. A pesar de que no haya aceptado a Jesucristo, en esas personas el espíritu está en un estado que no está activo. No es igual que los animales que no tienen por sí el espíritu. Aunque no haya aceptado a Jesucristo, decimos a esas personas como personas carnales, personas de alma. Pero una persona en la que su espíritu ha sido prosperado, incluso en las personas del mundo que no han aceptado a Jesucristo existe el espíritu, solo que no puede estar vivo y activo. Es como si estuviera dormido. No es que se haya extinguido. Existe en un estado muerto. Y ya cuando su cuerpo muere, aunque su cuerpo quede como difunto y sea enterrado o cremado, parece que su cuerpo ha desaparecido, pero su espíritu y alma, ese espíritu que no estaba activo y muerto, ciertamente sigue existiendo, por lo que va al Hades inferior y en el día de juicio cae al horrendo infierno. Pero los que han aceptado a Jesucristo, a nuestro Señor, su espíritu revive. Y ese espíritu que ha revivido no muere. Pero este espíritu no es juzgado y atormentado. Y es por eso que cuando estas personas mueren físicamente, no se le dice que su espíritu ha muerto o que ellos han muerto, sino que duermen. En el caso de las personas del mundo, los que no han creído en Jesucristo, su espíritu cae al Hades inferior y al infierno. Por eso no se puede decir que duermen, sino que se les dice que su espíritu ha muerto. Pero en el caso de las personas que han aceptado a Jesucristo y su espíritu ha revivido, aunque ellos mueran físicamente, ellos no son atormentados, están en el Hades superior. Y después de... Ellos no permanecen en el Hades superior, sino que después de un tiempo, después de que se les presente sobre el cielo, son llevados a la periferia del paraíso para esperar el reino de los cielos. Y ellos llegan a la vida eterna, por lo que no se les dice que han muerto, sino que duermen. Por ejemplo, sus padres o hermanos o seres queridos, si han partido primero a la presencia del Señor, el espíritu de ellos estaban temporalmente en el Hades superior y ahora se encuentran en la periferia del paraíso, esperando la venida del Señor en el aire y de encontrarnos de nuevo con nosotros. Están orando por nosotros, alabando también a Dios. Están pasando ese tiempo.
y el espíritu de ellos, se le dice que el espíritu de ellos duerme. El espíritu y alma que no muere llega a ser guiado al Hades superior. Sin embargo, el cuerpo carnal es enterrado en esta tierra, se descompone y vuelve a ser un puñado de polvo. Así parece que el cuerpo del muerto vuelve a ser un puñado de polvo. No obstante, cuando el Señor regrese, el cuerpo corruptible resucitará en cuerpo celestial. Aún ese cuerpo que parece que ya se ha corrompido y desaparecido, resucitará en cuerpo celestial y formará un cuerpo resucitado perfecto al encontrarse con su espíritu y alma que ha descendido junto con el Señor en el aire. Cuando ustedes ven películas, por ejemplo, cuando alguien muere en un accidente, por ejemplo, a veces pasa que el espíritu sale del cuerpo. Incluso en películas y novelas se expresa muy bien y se expresa correctamente cómo ese espíritu y alma sale del cuerpo y ve el difunto que está acostado. Por ejemplo, cuando pasa una muerte repentina pasará así, pero por ejemplo en el caso de una persona que muere normal, no repentinamente llegan dos ángeles a recibirlo en el caso que es salvo, y si en el caso que no es salvo vienen dos mensajeros del infierno a llevarlo. Y el cuerpo de la persona llega a ser enterrado y llega a ser un puñado de polvo, pero cuando el Señor venga en el aire, el espíritu que estaba en la periferia del paraíso después del Hades superior, cuando el Señor regrese, el espíritu vendrá primero y por el poder de Dios resucitará ese cuerpo que está en la tierra y se encontrará con ese espíritu y alma. A eso le llamamos resurrección. El cuerpo y el espíritu y alma se encuentran y así llega a ser el cuerpo resucitado perfecto. Eso acontecerá primero cuando llegue el Señor al aire, y ya los que reciban al Señor en vida, nuestro cuerpo no está muerto, nuestro cuerpo físico está vivo, por lo que se transforma en cuerpo celestial. Los que duermen, este espíritu y alma se fusionan primero con su cuerpo y ya luego de ello, ya los que estaban en vida, su cuerpo se transforma en cuerpo resucitado. Y así este espíritu, alma y cuerpos son arrebatados al aire. Eso acontecerá en la segunda venida del Señor. Los que han creído en el Señor y han partido a la presencia del Señor primero, ya cuando su cuerpo se revive y se encuentra con su espíritu, alma, y se vuelve un cuerpo resucitado perfecto, a eso se refiere a la resurrección de los muertos. Y así se da esa obra en la que se ha sembrado en cuerpo corruptible y se da el cuerpo incorruptible. Y esto es posible solo a aquellos que han creído en el Señor. Este cuerpo corruptible, no vivimos para este cuerpo corruptible. Uno debe vivir para el espíritu, que es el amo del cuerpo. Su espíritu, alma y cuerpo deben ser hermosos. Aunque su alma y cuerpo sean hermosos, si su espíritu no está en buena condición, cuando ven videos de infierno, esos dibujos, pueden ver esas expresiones y cómo su apariencia es devastada. Uno debe ser transformado para el espíritu, que es el amo de su cuerpo. Y una persona que sale de manera que a Dios Padre le agrada con esa transformación, no solamente en esta tierra, sino también en la vida venidera tendrá
la apariencia muy hermosa. La belleza, de pronto digan sí, pero el espíritu no tiene la misma forma, la apariencia del cuerpo. Cada uno tendrá una apariencia diferente en el cielo, pero esa luz que emana el espíritu, a la magnitud de la que haya crecido y prosperado en su espíritu, la luz será diferente. En el cielo hay joyas, ¿verdad? Y por ejemplo, si tiene una joya, un broche de joya en su pecho, pero una persona que ha sido prosperada en su espíritu, emite una luz muy clara, por lo que aún teniendo un mismo broche de joya, no será igual. Por ejemplo, en cada reino de los cielos se usará joyas diferentes, y aún siendo un mismo diamante, dependiendo de cuánto se haya pulido y se haya quitado la escoria, brilla diferente, ¿verdad? Por ejemplo, hay diamantes más grandes que, aunque sean más grandes, al no ser puro en su composición, no brilla tanto como uno más chiquito. Entonces, por ejemplo, si la persona que tiene ese broche de joya emite una luz espiritual, será muy diferente. Así que debemos esforzarnos. Espero que todos los hermanos puedan esforzarse más al saber que el esforzarnos por el espíritu que es nuestro amo es más valioso. A esto se describió como resurrección de los muertos y dijo que se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. A pesar de que el cuerpo visible a los ojos parece que muere y se corrompe, se recupera nuevamente en cuerpo celestial y así se da la resurrección. Debemos creer ciertamente en la verdad de que de igual manera cuando nosotros sembremos lo corruptible, resucitaremos en incorrupción. Entonces, específicamente, ¿qué cosa corruptible deberemos sembrar y morir? Primeramente, debemos sembrar el pensamiento carnal y cosechar en pensamiento espiritual. Romanos 8, del 6 al 7 cita: porque el ocuparse la carne es muerte, pero el ocuparse el espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El pensamiento carnal deriva de un corazón de maldad, por lo que juzga, condena, aborrece, cela, envidia y se resiente. Así es un pensamiento de falsedad que hace sufrir tanto a uno mismo como también a las personas a su alrededor. Al uno despojarse de la maldad que hay en su corazón, Satanás no le podrá sembrar esos pensamientos de falsedad y esos pensamientos carnales. Originalmente se necesita ese cambio de corazón y así podrá desechar el pensamiento carnal. En cambio, las personas que tienen pensamiento espiritual tienen siempre gozo y gratitud sin fin en el corazón y la paz no desaparece. ¿Alguna vez han pensado lo siguiente al ver a un hermano que mora y vive dentro de la verdad? ¿Cómo ese hermano tendrá paz sin preocupación y ansiedad y sin enojo en el rostro, aun habiendo sufrido algo tan difícil? Esto es porque sea cual sea lo que vea, escuche y enfrente, piensa por la palabra de Dios y por ende puede estar en paz. El pensamiento espiritual se da mediante la verdad, bondad, amor y fe, por lo que puede estar siempre en paz. Aunque la circunstancia y el entorno en el que se encuentra parece una gran tormenta y parece que será, aun siendo una aflicción en la que parece ser tragado por el mar, si tiene pensamiento espiritual que cree en Dios, podrá estar en paz de enseguida. Eso es el pensamiento espiritual, y para tener un pensamiento espiritual así, su corazón debe estar lleno de la verdad y bondad, y cuando lo haga podrá tener pensamientos espirituales. Así, si tiene pensamientos espirituales y recibe la guía del Espíritu Santo, orará aún en la dificultad, pedirá la ayuda de Dios y podrá ser fiel con más fuerza, gozo y gratitud sin preocuparse. No obstante, si está lleno de pensamiento carnal, llega a tener preocupación y ansiedad por las dificultades y así se queja y se resiente.
Solo se enfoca en el problema difícil del momento y no piensa en la capacidad y ayuda de Dios. Hermanos, en nuestra vida de fe, cuando estamos en paz y felicidad, decimos, sí, Dios es todopoderoso, y cualquiera puede decir eso. Cuando rebosa una felicidad por el testimonio, puede decir, sí, yo viviré con mi vida para el Señor. Cualquiera puede confesar así. Pero cuando se revela la fe verdadera, en medio de la aflicción, cuando hay dificultad o cuando hay algo grande, sí, Dios ciertamente responde. Esa persona ha sanado, esa persona con una gran enfermedad. En el hospital le dijeron que no era posible hacerlo, pero Dios lo sanó. Yo también podré experimentar eso. Si yo me arrepiento y voy delante de Dios, Dios Padre me sanará. Qué bueno y agradable son estos pensamientos espirituales, pensamientos de fe. Entonces, cuando haya dificultad en nuestras vidas, debemos dependernos de Dios, pero el pensamiento carnal le atormenta y le hace sufrir. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de falsedad y así el enemigo le trae continuamente esos pensamientos carnales y hace ver solamente la realidad. Espero que puedan sembrar y ser transformados así en pensamiento espiritual. Si se aconseja a una persona de la siguiente manera, esté siempre gozoso, dé gracias en todo, entonces Dios le ayudará. Podría de pronto pensar, qué fácil suena eso, pero si enfrentaras mi dificultad no podrías hablar así. O justificarse diciendo, ¿cómo puedo estar gozoso si no tengo ni un solo motivo para estarlo ni agradecer? De este modo el pensamiento carnal es diferente al pensamiento de Dios, por lo que no sigue la ley de Dios y lo guía hacia el camino humano y método del mundo. Cuando uno se preocupa por este pensamiento carnal, se olvida de Dios, se queja, eso finalmente hace perder su fe también. Y así no se depende de Dios sino que se depende del método del mundo. Por eso llega a ser pecado y finalmente se manifestará su maldad. Por eso una persona que sigue el pensamiento carnal recibe la obra de Satanás y así juzga, condena y practica maldad al encajar siempre a su pensamiento. Por más que la palabra de Dios diga, no juzguéis, no murmuréis, juzga y condena fácilmente, por lo que la gracia se disminuye y tampoco tiene la llenura del Espíritu Santo al orar. Entonces, ¿cómo deberá ser ahora? Debe sembrar el pensamiento carnal corruptible y morir en ello. En otras palabras, desechar el pensamiento carnal y tener el pensamiento espiritual, que es la verdad, que es incorruptible. Uno sabe muy bien esta palabra, pero aún recibiendo la gracia del mensaje hoy, no puede desechar el pensamiento carnal. Uno se determina, pero no logra hacerlo fácilmente. ¿Qué debe hacer? Debe chequear su pensamiento y sentimiento del instante todos los días conforme a la verdad, teniendo como criterio la verdad, y orar fervientemente. Y cuando deseche la maldad del corazón, el pensamiento carnal se transforma en pensamiento espiritual. Por ejemplo, si se ha irritado, eso es el aspecto de una persona del mundo. Cuando se haya irritado, deje de irritarse en ese momento y pregúntese, ¿por qué me he irritado? Habrá una razón. Una persona que tiene mucha irritación a veces se irrita sin razón alguna. Eso es porque ha sembrado continuamente en irritación. Claro, nuestros hermanos son a esa magnitud. Tendrán una razón por la que se irritan. Entonces, mediten profundamente en esa razón por la que se han irritado. ¿Por qué me he irritado? ¿Realmente es una razón para yo irritarme? Y más allá de eso, ¿qué cambio con irritarme? ¿Acaso algo cambia con uno irritarse? Por ejemplo, los papás. Sus hijos, por ejemplo, si no estudian y antes ordenó la casa. Entonces, supongamos que la mamá se ha irritado y de pronto digan, tengo la razón suficiente para irritarme. Entonces, supongamos que su hijo no ha ido a clases particulares y le han mentido. Entonces, decirle,
reprende con irritación, ¿acaso su hijo cambia? Como ha fallado en el momento, el hijo podrá de pronto cambiar y dejar de faltar a sus clases particulares, pero su corazón profundo no cambia. Y al reprender a los hijos, si lo hace de manera irritada, a pesar de que haya sido su falla, uno realmente puede enseñarle o advertirle o reprenderle sin irritación. Intenten enseñarle correctamente sin irritarse. Claro, ciertamente debe ser estricto en algunos casos, pero ciertamente puede reprenderle sin irritación. ¿Hubo alguna razón por la que faltaste a tus clases particulares? Supongamos que no tenía una razón en especial, solamente no quiso ir. Entonces, si los padres le preguntaran, ¿tuviste una razón por la que no fuiste a tus clases particulares? Y supongamos que su hijo no logra responderle porque no hubo razón alguna. Entonces, no quieres ir a tus clases particulares, ¿no te gustan las clases particulares? Entonces el hijo se dará cuenta, mi mamá me está preguntando mi opinión de manera respetuosa y no de manera irritada. Es que hoy estoy muy cansado. De pronto se excusará de cierta manera. Entonces, como el hijo también. Entonces, si realmente estuvo muy cansado, entonces la mamá podría decirle, si estuviste realmente cansado, debiste decirme. Y ya si el hijo llega a faltar por el cansancio ya 2, 3 veces, eso ya es una excusa o pereza. Así cuando uno conversa y le pregunta la opinión y se le puede explicar sobre la falla, pero si solamente sin preguntar el contexto se irrita y reprende, es que nosotros sufrimos para mandarte esas clases particulares y no vas a esas clases, ¿cómo vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer en la vida? Y así llega a decir palabras que ofende y hace enfadar al hijo. Entonces los hijos, al tener que vivir bajo el techo de sus padres, no responden, pero el hijo también se enfada. Entonces la mamá se irrita, pero ¿acaso al irritarse algo mejora? El hijo se enfada. Estos aspectos hacen crear discordias en la familia. Así que ustedes, por ejemplo, al pensar sobre el pensamiento, al hablar sobre el pensamiento carnal, en esas, por ejemplo, esa irritación se ha dado por esa cosa de la carne que se llama ira en su corazón. Ustedes también piensen cuando eran ustedes niños. Ustedes eran muy obedientes y estudiaban muy bien cuando eran pequeños. Los niños quieren jugar. Así es el corazón de los niños. Debería también entenderlos de cierta manera. Pero también se le debe enseñar que no deben vivir solo según su antojo o deseo. Deben ustedes explicarles bien para que el niño también pueda cambiar su corazón y hábito. Y así al orar deben también regular esa irritación de su corazón. ¿Con qué palabras debo explicarle a mi hijo para que él también pueda cambiar? Si cambian esos pensamientos espirituales, ustedes también habrán vencido y habrán tenido victoria y sus hijos también cambiarán y tendrán esa paz en la familia. Hay esa diferencia entre uno aceptar tal cual ese pensamiento carnal y así uno manifestará maldad, romperá la paz y ambos sufrirán. Y no solamente uno sufre, sino que también uno se llena de esa inconformidad, queja en la vida. Mi hijo no estudia bien. Debemos corregir estas cosas. Así ese pensamiento de odio o sentimiento incómodo desaparecerán y así ahora podrán comprender a otros
y tener ese corazón de amor que tiene misericordia de otros. Y el camino para tener esto, eso es bloquear el pensamiento carnal, sembrar en pensamiento espiritual, desechando la maldad del corazón. Tal como el apóstol Pablo dijo, cada día muero cuando vaya derribando y desechando el pensamiento carnal que hay en su interior todos los días. El sentimiento de falsedad se despojará y quedará solo el pensamiento de espíritu bondadoso y justo. El ir cambiando el pensamiento carnal por el pensamiento espiritual es sembrar en corrupción y cosechar en incorrupción. Y así, cuanto más deseche el pensamiento carnal y muera, vivirá de nuevo por las cosas celestiales e incorruptibles. Y ahora el mundo actual, las cosas de la carne salían como obras de la carne. Es decir, las cosas de la carne que hay en el pensamiento y en el corazón. El mundo se prevalece cada vez más de pecado, y también con la inteligencia artificial que se ha desarrollado, por ejemplo, hace que el ser humano ya no piense más. Y es por eso que el ser humano ya hoy en día no logra chequear ni meditar en lo que ha hecho bien o mal. Ahora hacen cosas malas sin siquiera pensar. Por ejemplo, antes no había muy buenos medios de comunicación como el día de hoy, por lo que, por ejemplo, cuando se veían entre enamorados o novios o entre personas para acordarse de una cita, por ejemplo, pensaban para verse con esa persona, y entonces al no poder comunicarse continuamente tenían que pensar en la otra persona, pensaban y meditaban en esa persona y se sentían felices con eso. Pero hoy en día las personas ya no piensan y solamente reciben la obra de Satanás, obras del diablo. La próxima semana les explicaré más lo que ustedes piensan. Las cosas de la carne salen como las obras de la carne. Primero deben bloquear y regular el pensamiento carnal para así salir como personas de espíritu. A continuación, la primera parte de 1 Corintios 15:43 menciona: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Aquí deshonra significa algo vergonzoso y humillante. Dios creó al primer hombre Adán y le dio gran autoridad y bendición. Le dio una bendición grande y asombrosa que dice en Génesis 1:28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mas Adán desobedeció a la palabra de Dios y debido a ello perdió esa gran autoridad y gloria. Y fue avergonzado sumamente debido al pecado. Así como señala Eclesiastés 3:18, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. El ser humano que pecó cayó como un ser minúsculo, no diferente a la bestia, a los animales. Pero las personas no logran darse cuenta de ello y quieren jactar de sí mismos, menospreciar a otros y glorificar a sí mismos con la riqueza, honor, autoridad, fuerza y apariencia. Sin embargo, todo ello es vano. Por más que tenga una hermosa apariencia, excelente cuerpo y se vista de una ropa costosa y lujosa y ande en un carro de alta gama, si su corazón está lleno de maldad sucia y desagradable y menosprecia a otros con lo que tiene, es algo realmente vergonzoso y deshonroso. Es más, el cometer pecado manifestando maldad es realmente deshonroso. Sobre la maldad que deshonra al ser humano viviendo así en el mundo, dice la palabra que debe morir sembrando en deshonra.
Por ejemplo, con tan solo la vanagloria de vida, que es lo más representativo, una de las cosas más representativas de la deshonra, ¿cuánto hace impregnarse, falsear nuestro corazón y pensamiento? Cuando ve que alguien lleva una mejor ropa y mejor carro que uno, por ejemplo, siente envidia y por ende se queja de su vida y se aflige, por lo que el gozo desaparece. Hermanos, si no tienen la vanagloria de la vida, aunque alguien se vista bien, coma bien y disfrute de las cosas del mundo, uno no tendrá envidia porque no tiene una relación con esas personas, con esas cosas, perdón. Pero si no tiene la vanagloria de la vida, por lo que tienen los demás, uno siente esa pobreza relativa y se siente infeliz. Una persona así no tiene esperanza celestial e inevitablemente permanece como una persona carnal afanada por comer, vestirse y vivir bien esta tierra. No obstante, una persona que siembra en deshonra y quiere obtener lo glorioso, se arrepiente de sufrir comparándose con otros por envidia. Y al autosatisfacerse y cambiar en gratitud, desciende sobre él la esperanza celestial y el gozo. Significa que si siembra así lo deshonroso y hace morir, será transformado en esa magnitud por la verdad. Y así Dios nos glorificará, nos hará gloriosos. ¿Cuánta paz tiene con tan solo uno tener esa esperanza celestial? Tengo el hermoso cielo, así que debo desechar la falsedad que es corruptible. Y así la vida en esta tierra, una persona sí se ve feliz, aunque no lleve artículos de lujo y no se vista de manera lujosa, pareciera esa persona tener todo. Y así Dios le da ese gozo y alegría. Y cuando uno se despoja de esas cosas carnales y se llena de la verdad, Dios ciertamente lo exaltará. Y una persona así será honrada y exaltada también en este mundo. Cuanto más uno muera a su yo, será prosperado en su espíritu, y al ser prosperado en su espíritu, ir bien todo y recibir la bendición de salud, eso significa que se convierte en una persona celestial de la verdad. La última parte de 1 Corintios 15, 43 dice: se siembra en debilidad, resucitará en poder. Aquí debilidad hace referencia al corazón del ser humano. Originalmente el corazón del primer hombre Adán era espíritu mismo y estaba lleno del conocimiento de la verdad, por lo que era sobresaliente en sabiduría y conocimiento, y era fuerte y valiente sin temor alguno. Mas luego de que pecó, entró la falsedad y maldad a su corazón, por lo que se convirtió en un ser demasiado débil. Llegó a ser el esclavo del enemigo y diablo. El enemigo, diablo y Satanás cautivaron el corazón y pensamiento del ser humano y lo llenaron de temor, preocupación y ansiedad. Hermanos, las personas de la carne que Satanás controla tienen temor de la noche y tienen preocupación de mañana, aunque tengan mucha riqueza. Así Satanás es así de malvado. Pero una persona que pertenece a Dios no tiene preocupación de mañana, no tiene temor de salir a la noche y no se asusta por un relámpago. No tiene miedo de la muerte porque irá al cielo. Qué hermoso es una persona así. Es ustedes deben sembrar así en debilidad. Esa es la falsedad. Además pasa mucho que el ser humano no logra dominar aún siendo su propio pensamiento y corazón, ¿no es así? No logra hacerlo. Manifiestan enojo e irritación aún por cosas pequeñas. No logran controlar el mal sentimiento y así surge la pelea y violencia. Pese a que conoce que el alcohol, cigarrillo o drogas son perjudiciales para la salud y que no debe consumirlos, no logra dominar su pensamiento, corazón y cuerpo. Cuán necio y débil es este aspecto. Pero el corazón, espíritu y la verdad es fuerte. El enemigo y el diablo tiemblan ante él y pueden llevar una vida próspera, haciendo descender la capacidad grande y majestuosa.
Por ello espero que siembren en un corazón de falsedad y lo débil para morir a su yo, revivir en un espíritu manso y un corazón de espíritu que puede comprender, perdonar y servir. Hermanos, la razón por la que perdonamos, cedemos y sacrificamos no es porque no tengamos fuerza, es porque somos grandes que han alcanzado el amor del Señor. Mateo 18:4 cita: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y Mateo 23:11, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. En el mundo, cuando ven a una persona que humilla a sí mismo y así cede, sacrifica, comprende, perdona y sirve, piensan que otros le menospreciarían. Pero Dios dice que cuando practique una bondad así, eso es verdaderamente poderoso o fuerte. Cuando humilla a sí mismo, sirva y siga la verdad a pesar de que parece que pierde y que el mundo no reconoce, Dios elogia y ama por lo que lo protege y exalta según su método. Al humillarse y servir, obedeciendo conforme a la palabra de Dios, el enemigo diablo se irá y poder recibir la bendición de Dios. Por ello espero que nuestros hermanos no escojan cometer pecado y maldad a fin de ser más exaltados y reconocidos en este mundo. Espero que sean personas realmente fuertes al asemejarse solo al Señor y puedan conquistar y gobernar el mundo. Los hermanos de la iglesia primitiva ante la persecución no tuvieron temor o miedo, no temblaron, fueron valientes ante la persecución. Al contrario, consideraron como honra sufrir y ser perseguidos por la causa del Señor. ¿Acaso eso es triste o débil? Lo verdaderamente fuerte es la fe que no tiembla ante esas cosas. Si nosotros morimos cada día al sembrar lo corruptible, lo deshonroso y debilidad, cosecharemos en lo incorruptible, eterno y fuerte. Así que oro en el nombre del Señor para que nuestros hermanos se despojen de lo carnal que no sirve de nada y que busquen lo del Espíritu que es valioso, hermoso y eterno. Termina el mensaje, amados hermanos. Jesús, quien murió completamente y dio incontables frutos al venir a esta tierra, dijo a nosotros también en Mateo 19:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Para qué están viviendo ustedes? Aunque es importante ir al cielo, ¿están esforzándose por llevar una vida espléndida, feliz y rica en este mundo, también que incluso otros pueden admirar? Esa esperanza se puede cumplir al vivir conforme a la palabra de Dios. Cuando Dios formó al ser humano, lo hizo según su imagen. Por ello, si tan solo recuperamos la imagen de Dios que hemos perdido, podremos ser personas que reciben el reconocimiento y elogio en el mundo también. Más que nada, ¿qué envidia o falta tendría si se ha convertido en hijo o hija amada de Dios, quien es el creador del cielo, la tierra y todas las cosas? Espero que ahora su esperanza sea ser hijos verdaderos que viven conforme a la voluntad de Dios. Oro en el nombre del Señor para que así sean grandes tanto en esta tierra como en el cielo y glorifiquen grandemente a Dios. Oraré por los enfermos. Pongan sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo, y si no están enfermos, ponga sus manos en el corazón para el deseo del corazón. Buen Padre Dios, te pido por todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración durante este culto. Te pido por todos nuestros hermanos de Manmin, televidentes de GC en el rol del mundo. Echa fuera todo virus, bacteria, enfermedad y debilidad. En el nombre de Jesucristo ordeno toda enfermedad, virus y bacteria y debilidad sean echadas fuera en el nombre de Jesucristo. Quiero que en el fuego del Espíritu Santo quema y sana toda parte débil, sana toda parte infectada, sea algún tumor, quiste, que con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad, echa fuera todo dolor, sánalos completamente. A través de la reunión de sanidad tú has sanado y respondido, darles más salud y con una fe más perfecta que puedan ir delante de ti y así testificar con sus labios. Que los estudiantes puedan tener victoria durante esta semana. Padre, responda a los deseos y peticiones de corazón de nuestros hermanos. Protege sus hogares, trabajos y negocios. Guarda a nuestros amados hermanos e iglesias Manmin alrededor del mundo. Dales esa paz y gracia. Protege sus hogares, trabajos y negocios con tus ojos que son como llama de fuego. Gracias en el nombre de Jesucristo he orado.